A continuación tenemos a Guzmán Marcos Albacete, antiguo alumno del doble grado, que yo me he perdido. ¿Me has dicho cuántos años hace? 2 años, pues soy de la generación de Javi, hace 3. O sea, de la promoción de vuestra. Sí, sois de la misma promoción. De la segunda. Y bueno, el título, Cancelación de ruido, experiencia estética en la cosmotécnica del capitalismo tardío. Sigue habiendo tejido para ir construyendo, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Con todo lo que estamos escuchando. Adelante. Bueno, veníamos de Han y hemos pasado por los auriculares, ya veremos diferentes resonancias. Aprovecho este momento, ya que veo alumnos que supongo que estarán terminando el grado o están ya a medias, que el sábado la Joven Asociación de Musicología de Madrid, por la mañana, en el Conservatorio de Música, hacen unas jornadas de orientación laboral para que veáis un poco pues, las salidas laborales. Yo voy a estar ahí y ya pues aprovecho y hago un poquito de publi aquí. Bueno, el título es muy grandilocuente, pero ya veréis que yo voy a ser el alivio cómico de esta mesa tan larga. Porque, bueno, los poetas forjan la materia de los chistes con su lengua, los literatos los crean uniendo sus palabras, los publicistas los cuentan y se llevan las medallas, y los filósofos hacemos lo más divertido que se puede hacer con un chiste, que es explicarlo. Aguafiestas y tiquismiquis, así somos los filósofos, ¿no? Sócrates, ese gran tipo para salir de fiesta. Yo creo que en algún momento oí a Teteto o a Alcibiades decir que a este señor señor, yo solo trabajo aquí, suélteme el brazo, por favor. Y bueno, pues como buen filósofo, o intento vengo a explicar mi chiste favorito, si me permitís. Y es mi favorito porque permite muchísimas variantes. Dice así, les diré unas pocas. ¿Qué tal fue tu operación de oído? Sí. Esa es la primera. ¿Qué tal fue tu operación de oído? ¿Qué? ¿Qué tal fue tu operación de oído? ¡Bien! Y la última, ¿qué tal fue tu operación de oído? Freud dedica toda una analítica a tratar el chiste. Y sin embargo, aquí veo más pertinente hablar de lo siniestro. Aquello que, por muy familiar que sea, se revela como extraño. Así aparece el ruido en estos pequeños diálogos fragmentarios. No se le menciona ni una sola vez y, sin embargo, ahí está merodeando entre las palabras y también ayudándome a explicar el chiste. Para la primera versión de este chiste necesito de la participación de Claude Shannon. Es una de las grandes figuras dentro de la psicoacústica, aunque él proviene de la matemática. Shannon tiene una definición de ruido bastante intuitiva, bastante sencilla. El ruido es la diferencia entre el mensaje emitido y el recibido. Así, pues, se le atribuye una noción gradual. De este concepto, que parte de cierta semiótica, también se nutren los campos de la electromagnética, informática, hay muchos campos que se nutren de esta definición. Shannon, su mayor aporte no es este, sino toda una serie de cálculos muy intrincados en los que aquí no voy a entrar. Pero quedémonos con que el ruido se mide, que va por grados y es de la forma de la distancia. Actúa como una metáfora geográfica entre el origen y el destino. A partir de esta definición hay toda una raigambre de términos y de entre ellos solo quiero destacar uno, el de la coarticulación. Coarticulación es una noción cuasi ética que, pues, permaneciendo en la metáfora geográfica, podríamos pensarlo como el acercamiento. O más bien, si queremos destacar ese componente ético, esa voluntad o impulso o fuerza por acercarse en un par dialogante. Uno trata de hacerse entender, trata de vocalizar mejor, hace pausas, ralentiza la dicción. Y el otro, pues, afina el oído, se acerca, intenta atender mejor. Una ética, entonces, de los recorridos de dos caminantes que intentan acercarse.
una ética que podríamos llamar de las distancias y que, si lo pensamos un poco, fundamenta casi toda la teoría de la música, desde Pitágoras a Schoenberg. Porque, ¿qué es el tono, la escala o la armonía sino unas correctas distribuciones de distancias, de armónicos, de notas, de acordes, de tonalidades? ¿Cómo se explica un acorde sin sus intervalos? ¿Y qué son los intervalos sino distancias? Pitágoras, Boecio, San Agustín, Zarlino, Java. Estos son los grandes medidores de las distancias musicales. Y ahora la gracia del chiste, lo repito. ¿Qué tal fue tu operación de oído? Sí. Mira la distancia. O sea, un ejemplar exquisito que hay aquí. Pues diría Shannon, ruido. ¿Y cómo se mide? A través de la inadecuación en el plano del significado. Ruido en la forma del malentendido, de la separación, de la distancia. El perro mis tetas, el patrón del malentendido jocoso. Para desentrañar el segundo, necesito echar mano del teatro. Y aquí voy a tirar un hilo con la siguiente participación. Porque quisiera recuperar un elemento, la máscara. Hace relativamente poco, el Teatro Español representó una retrospectiva de Kulunka. Para quien no conozca la compañía, Kulunka es bastante reconocible por sus máscaras. Las máscaras, en su caso, a mí me parecen un recurso estupendo, porque no recuerdo exactamente la cifra, pero daban como, no sé, 2.000 espectáculos anuales. O sea, era una barbaridad, era algo increíble. Y es un recurso mercadotécnico fantástico, porque no solo identifican a la compañía, sino que evitan el recelo de que he visto a este elenco, he visto al segundo. Al final son máscaras. Entonces, por un lado, las máscaras borran los rostros, generan cierta indiferenciación, pero a un nivel más profundo, rostrifican, construyen unos rostros, los de los personajes. Borran para dibujar. Quedémonos con esto. Quizá el mayor teórico del teatro, y también practicante, con el que contamos hoy en día, en España al menos, es Juan Mayorga. Tengo una broma con una amiga sobre Juan Mayorga, que también me gustaría compartir. Os pongo en contexto. Juan Mayorga, cuando entró en la Real Academia, dio un discurso llamado Silencio, en el que hablaba de los rituales del teatro, de los espacios de escucha y, en definitiva, de cómo el teatro construye encuentros y lazos. Pues a este respecto, podéis acusarme de grotesco por esto, porque es real. Pero Mayorga, cada vez que reflexiona acerca de la música del teatro, hace una reflexión del tipo, de esta forma: el teatro es como, y aquí inserte cualquier objeto que no sea teatral, cualquiera. Y a partir de ahí pues, hace una reflexión. Y así esta amiga y yo, cada vez que nos cruzamos, decimos, proclamamos, el teatro es como, pues, yo qué sé, como un bocadillo de albóndigas, ¿no? Porque reúne dos cosas que están separadas y te la hace deglutir obligatoriamente y no puedes no mancharte la camisa. Algo así. De repente aquí hay una reflexión muy profunda sobre el teatro. Bueno, esa es la broma. Hagamos una especie de Mayorga, aquí, quizá no tan grotesco. El teatro es una tecnología. Y dentro de las tecnologías que en él participan, la máscara es la más significativa. Si nos vamos a Grecia, en el teatro clásico había máscaras. Formaban parte central del teatro griego. Y a estas máscaras se las llamaban prosopón. De aquella arcaica palabra deriva la nuestra actual persona. ¿Y qué ha pasado entre uno y otro? Pues ha pasado el teatro romano, el teatro latino. Persona, de personare, o para sonar. La máscara funcionaba como un altavoz, como una especie de micrófono que permitía que la audiencia escuchara. Presentaba rostro y voz al personaje, el que suena. Es curioso cómo el uso de las máscaras, el caso de Kulunka es llamativo, ahora hacen callar, vuelven mudos a sus personajes. Sin embargo, insisto, personaje, personare, para sonar, máscara y micrófono. En el campo de la acústica, la máscara también hace su aporte. Sucede por ella el llamado fenómeno del enmascaramiento, a saber, y muy simplemente, que un sonido tape a otro. Uno, el que se oye,
es la máscara, y el que queda tapado, callado, es el enmascarado. En este fenómeno opera un complejo entramado de saberes: la física, la biología, la psicoacústica, la matemática, y entre todos ellos, merodeando, el teatro y su juego de máscaras. Y volvamos al chiste. ¿Qué fue de tu operación de oído? ¿Qué tal te fue? ¿Qué? Hay una pregunta respondida que eclipsa a la pregunta preguntada, arrebatándole su función de protagonista, poniéndose la máscara, intercambiando los roles. ¿A por setas o a por Rolex? Dejo para quien conozca también este chiste. Aun con todo, y pese a las máscaras, el ruido enmascarado no desaparece, sino que pasa a un plano más lejano, al fondo. No abandonamos una actitud a medio camino entre la ética y la economía y pasamos de las distancias sobre un mismo plano a un reparto en distintos. El juego de las máscaras introduce la importancia de los niveles. Ojo, aquí no estoy hablando de intensidades, del volumen sonoro, sino también de unas distancias, de unas frecuencias, los fenómenos de fase y sus cancelaciones. Aquí intervienen todos estos factores. Sin tener esto claro, este juego de máscaras, esta ética del reparto, la tercera variante del chiste es muy difícil de explicar. Lo repito. ¿Qué tal tu operación de oído? ¡Bien! Aquí sano, ¿qué nos diría? Aquí no hay ruido, según la definición de sano. Parece que hay una adecuación en el significado total. Hay una pregunta y una respuesta. Y sin embargo, algo sucede. Si nos quedáramos exclusivamente con el plano del significado, erraríamos el tiro. Entran en valor una corrección en las intensidades, que ya es un plano diferente, que resuena con una de las acusaciones más comunes hacia el ruido. Siempre peca de exceso, siempre es demasiado. Volvamos al ruido de fondo. Recuperemos a Cage. 4:33. No hace falta que lo explique. ¿Qué revelaba? Pues se ha repetido hasta la saciedad, que el silencio, stricto sensu, según una ontología realista de corte tradicional, es imposible. ¿Por qué? Porque los seres escuchantes hacemos ruidos. Nuestro organismo, para mantenerse en vida, hace ruidos. Y hablar de silencio solo tiene sentido dentro de una fenomenología donde la escucha es planteable. El caso, sin meterme en líos, es que esos ruidos pasan a un fondo precisamente para que podamos escuchar lo demás. Tomando el lazo kantiano, pues es un yo pienso que acompaña todas mis escuchas, ¿no? De algún modo. Al asumir esta inevitabilidad de la existencia siempre presente del ruido, que queda al fondo, es que nace el término de ruido ambiente. Las ramas para abordar este asunto son infinitas. Solo traeré a colación el concepto de soundscape, muy conocido, de Murray Schafer. Bueno, paisaje sonoro, definido en su forma más reducida y sin avalorios, responde a un ejercicio de individuación simultáneo de un hábitat o territorio que se sostiene sobre una noción de espacio y, en algunos casos, de tiempo, sobre las que sobrevuelan conceptos zoológicos, botánicos, geográficos, y en la que introducimos también un conjunto de sonidos limitados. Aquí también podemos hablar de una cierta ecología. Pero para ello es necesario un ejercicio de reticulado, que genere una parcela separada del mundo, separada de las demás, para hablar de unos territorios individualizados. Bueno, sobre este concepto de soundscape comienzan a interactuar las derivas éticas del ruido con una cierta política, que en no pocos casos se alimenta también de una metafísica. Llamemos a escena la noción de contaminación acústica, otra vez ecología, y todo el campo semántico que arrastra consigo. Aquí ocurre que un cierto soundscape se nos ha ido de madre y que el ruido de fondo ha atravesado su máscara y ocupado el lugar que no le corresponde. El soundscape que apela a un territorio expone un lugar común y, por ende, una convivencia de los seres que en él habitan. Y así aparece la molestia, un agravio dentro del sistema cerrado del soundscape. Y con esto quiero traer a colación el concepto o noción de vecindad como la constitución política de la relación de contigüidad espacio-temporal. El ruido es un exceso en el grado de lo permisible, en que el ruido salga a flote, es decir, que abandone el fondo, que tome la máscara. Desaparece su pertinencia. Lo bien o mal que se responda a la pregunta ya no entra en juego, sino que es su presencia la que nos estorba. El silencio no existe, lo hemos visto. Entonces, ¿cuál es el estado político de convivencia respecto al ruido? No podemos exigir un silencio
que ya sabemos que no puede suceder. Aquí aparece la mesura en las ciudades, un montón de aparatos legales que atienden a la mesura del ruido. Y este es el criterio que soporta una cierta metafísica, porque la importancia de la molestia subjetiva es capital para entender la base de toda esta legislación. E intentará hallar una cierta objetividad, saliéndose de cada individuo y lo que le moleste, en la ciencia médica y la noción de umbral de dolor, como un común denominador de molestia en el que nadie puede decir, no, esto no me molesta, no, aquí hay un dato que te dice que sí que te tiene que molestar. Bueno, con esto claro, atendemos eso, con el ruido, a una vecindad excesiva. Para estos procesos de mesura es necesario incorporar una cierta tecnología. En las ciudades del siglo XIX aparecen las primeras legislaciones respecto al ruido y se pone el énfasis en la tecnología, en esas máquinas que hacen ruido, cuando uno de los factores fundamentales de la tecnología es las que los miden, para decir, tanto decibelio, tanto tiene que estar prohibido. El infierno es el otro, dice Sartre. Sus ruidos son siempre impertinentes y, sobre todo, siempre son demasiados. Y llegamos al último chiste. ¿Qué tal fue tu operación de oído? Aquí solo quiero traer a colación una anécdota que ni siquiera es mía. Mark Fisher daba clase a un grupo de adultos por las tardes en un instituto, el equivalente de la ESO. Mientras impartía una de sus lecciones, descubrió a un alumno con los cascos en clase y le pidió que por favor se los quitara. Y este le replicó que tenía la música tan bajita que ni siquiera la escuchaba, así que daba igual, no importaba. Quedémonos en los cascos un momentito. Algunos pensarán que el título de mi comunicación lleva engaño, que les he tomado el pelo, y en cierto modo es así. ¿Por qué se presentó como cancelación de ruido? Ahora vamos a llegar. Los cascos, los auriculares. Este es el aparato de la cancelación de ruido. Pero el ruido no se cancela, se enmascara. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es la gran promesa de los desarrolladores tecnológicos de los auriculares más punteros? Mi apuesta, ideología. Y lo digo en serio, conforme a su definición más extendida, más básica, que conocemos todos, ideología, falsa conciencia de la realidad. Extirpar una esfera sonora común en pos de ¿qué? Una propia, individual, libre, podrán decir algunos. Introduzcamos una segunda tecnología, la recomendación. También se ha esbozado aquí, no con esa palabra. ¿Es acaso esto una tecnología? No, es la resulta de un conjunto de ellas. Bifo Berardi habla de psicoesfera. Esta deriva del concepto de infosfera, que bien podríamos explicar como la suma de inputs o estímulos en un plano neurofísico, pero individual. Al extenderse a uno colectivo, adopta la forma de la psicoesfera. Esto puede llevar a confusión, entonces lo quiero aclarar. La psicoesfera no implica necesariamente el mismo input a nivel de contenido, sino más bien que los mecanismos mediante los cuales esos estímulos se introducen siempre son compartidos. ¿A qué llamamos recomendación entonces? Al conjunto de técnicas, al famoso algoritmo, que construye mediante extracción de datos del consumidor sus propios productos de consumo. La psicoesfera es conjunta, nos apela a todos y a la vez es totalmente parcializada. Está individualizada cada uno. Y procura, hasta donde sus límites se lo permiten, cancelar el ruido. Es decir, que ningún elemento extraño se introduzca dentro de ese flujo cerrado. Se fragua un soundscape con una fauna y flora propia dentro de un sistema cerrado e individualizado, aislado. El auricular es el brazo sensorial ejecutor de ese soundscape. ¿Por qué? Porque permite una esfera auditiva, hasta ese momento imposible, completamente privada. O sea, no hay nadie que se introduzca en ese campo, queda en nuestro pavimento auditivo, no hay ninguna otra sala de conciertos ahí. A una serie de tecnologías, como es la de la recomendación, un pelín más amplia, operantes en un conjunto que construye una visión del mundo, Yu Hui, el gran filósofo chino de la tecnología, lo llama cosmotécnica. Heredero de ciertas tesis deleuzianas, también se ha hablado de Deleuze aquí, distingue cosmotécnicas más o menos territorializantes. Sumamos cancelación de ruido y recomendación y hallamos una cosmotécnica sonora fuertemente territorializada, que Deleuze y Guattari no dudarían en llamar tiránica o despótica. Como resulta, obtenemos lo que podemos denominar perfil. El perfil del oyente, el individuo cerrado, inmutable,
La cámara anecoica, solo yo con mis propios ruidos, los de siempre, sin vecinos, sin molestias. Son el único rostro que existe, mis propios ruidos. No me den más máscaras para escuchar, soy un monólogo eterno. El mundo como incalculabilidad de lo diverso ocurre como en el chiste, en el último, silencio. Y como en la anécdota de Mark Fisher, una voluntad atrofiada de escuchar, una pérdida de capacidad de atender a lo otro. Atender, tender puentes entre dos orillas separadas, el ruido, el exceso, lo otro, la capacidad de saltar de plano, el ruido, el cambio de máscaras, que revela nuevos rostros, que hace una llamada a descubrir. El ruido, la inadecuación, el malentendido, la necesidad de aclarar, de coarticulación, de salir del lenguaje propio para acercarse al otro, indagar nuevas distancias más allá de las imposiciones de una férrea ética. El ruido desaparece. ¿Qué tal tu operación de oído? Estupenda, no escucho ningún ruido, nada me perturba, nada me molesta, todo se ha cancelado. ¿Y qué te queda? Solo el silencio. Muchas gracias.